ejercicio, el ejercicio de la segunda tablita. ¿Te acuerdas cómo era? ¿Qué decía o qué? Espera, ya lo estoy viendo acá un momentico. El D era el que daban, un momentico. Profe, el que daban la temperatura y la presión de 400. ¿La temperatura de cuánto? De 400 y la presión de 400 también. Temperatura debe ser como, déjame yo rayo aquí. El D de donde está en temperatura Fahrenheit. Este. Sí, señores. ¿Cuál es la pregunta tuya, Profe, Iván? mi pregunta es que al momento de yo graficar esa temperatura y al momento de graficar la presión, me da en líquido comprimido. Eso es agua, ¿no? Ya me estoy abriendo aquí la tabla de agua. A 400 grados centígrados. A 400 grados centígrados. 400 grados centígrados. Ah, pero es 400 Fahrenheit, ¿no? Sí, es Fahrenheit. Bueno, aquí ya estoy a 400 grados Fahrenheit. 400 grados Fahrenheit, la presión es de 247. La presión de saturación es de 247. ¿Sí? Sí, señor. Y te dan una de 400. Sí. Entonces, como la presión que te dan, hay unas reglitas en el libro de Sengel que sirven mucho que por lo menos para estas clases virtuales sirven mucho, ¿no? Dice que si la presión que te dan es mayor que la presión de saturación, entonces es un líquido comprimido, ¿sí? Sí, señor. Y me imagino que eso fue lo que te dio, un líquido comprimido. Sí, líquido comprimido, sí, señor. Listo, ¿y cuál es la pregunta? Profe, a lo que yo voy es que yo busqué la tabla para ese líquido comprimido y no la encontré. Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice yo? Me fui hacia la derecha hasta tocar la campanita y me paré en el 0. Ahí lo que tienes que hacer es que no sé si te estoy entendiendo en el procedimiento, pero la Sí, campanita se llama domo, ¿no? sí, señor. Es mejor así porque es mejor con las palabras técnicas para que nos podamos entender. Ok, vale. Vale, entonces mira, el punto es que cuando da un líquido comprimido, ahí, y tú te Sí, vas a la tabla de líquido comprimido, hay datos que no están. sí, señor. La mayoría no están. Entonces lo que uno hace es tomar, por ejemplo, aquí te pedían la energía del líquido Sí, comprimido. Pero como no está, entonces nosotros nos vamos y tomamos la UF, o sea, la energía del líquido saturado a la sí. temperatura que te dan, a Ah, ok, 400 listo. grados centígrados. Ok. Pero definitivamente dices que es un líquido comprimido, ¿no? Solo que Sí, está sí, sí. aproximando las propiedades Sí. a las de líquido saturado a esta temperatura. No a la presión, no a la presión, porque No, la presión también tiene un UF, pero es sí, señor. es a la temperatura a la que se aproxima, porque son más aproximadas las de temperatura que las de presión. No sé si me dicen Ah, entender. sí, sí, señor. Sí. No, me quedó bien, profe, me quedó bien. Solo, o sea, tenía esa duda. Estaba dudando ahí. Listo, vale, Iván. ¿Alguien más Ok, tendrá listo. Muy alguna amable, pregunta muchas sobre gracias. este ejercicio? Dale, Iván. Profe, tengo... Dale. ¿Aló? ¿Cuál es tu pregunta? Profe, yo tengo una duda en el ejercicio 4 del último, ¿Qué decía? ¿Qué de la daban? última hilera. ¿Qué daban? Profe, profe, es que a mí me da ahí vapor sobrecalentado, ¿sí? Tú Pero dices ¿cuál que es? cuando es vapor Dame un segundito. sobrecalentado, Dame un segundito. ¿Cuál era el ejercicio? ¿Qué te daban? ¿Presión y temperatura? ¿Cuáles eran los en valores? el ejercicio 4 que me dan una temperatura, ¿De me cuánto? dan una presión, ¿De cuánto? me dan una presión, perdón, una presión de 800. Debe ser este. El segundo que tienes ahí, profe, a mano izquierda. A mano izquierda. Me dices que la presión es de Ese, 800, el de ¿no? 800. No, El de profe, el otro. 800, el último, profe. ¿Este? Ese, sí, señor. Listo. Este. No, no, ese no, profe. ¿Tampoco? Ese. Sí, sí, ese, profe. Es que no había visto la flechita. Ah, bueno, listo. Bueno, ¿y qué te pasó? Profe, ahí da vapor sobrecalentado, ¿sí? Tú dices que cuando da vapor sobrecalentado, pues nos vamos para la tabla de vapor sobrecalentado.
Ajá. Y ahí yo Dame un hallo segundito y la me ubico. temperatura. Dame un segundito y me ubico en la tabla de vapor sobrecalentado. Dame un segundito y me ubico Ujú. porque si no me ubico no sabría bien si te estoy asesorando bien o mal. Entonces, Listo, 800 profe. kilopascales son 0,8 megapascales. Listo, ya estoy en la tabla. Entonces, automáticamente uno busca el H que usted nos da para poder hallar la temperatura. A ver, el H que yo doy es de 3162. Ajá. 2. Entonces ahí me daría una temperatura de 350, ¿sí? Sí, ya mirando en tabla, sí, una temperatura de 350. Ajá. Pero ahí va mi duda, profe. Digamos, tú para hallar la calidad, tú no podrías colocar la temperatura de 170,41 para poder hallar la calidad. No, O es sea, que no podía colocar la... los vapores sobrecalentados no les aplica la calidad, porque la calidad es solamente para los que caen en mezcla, desde líquido saturado hasta líquido comprimido. Perdón, desde líquido saturado hasta vapor saturado. Y como este cayó en vapor sobrecalentado, tú no le calculas la calidad. Solo se le calcula la calidad Profe, a los que caen en líquido saturado, mezcla o vapor saturado. profe, y esa temperatura que está arribita, que dice 170,41, ahí en la misma tabla de vapor sobrecalentado, al lado donde está la presión, si uno Esa, la escribe, entonces queda automáticamente mal. sí, esa temperatura es la temperatura de saturación a 0,8 megapascales. O sea, lo que pasa es que, digamos que esa temperatura es la primera, esta temperatura que tú ves ahí que dice 170,41, no sé si tú ves que la primera fila de la tabla hay una palabrita que dice saturación. O sea, si Sí, usted profe. mira, ahí dice SAT de saturación. Eso quiere decir que esa es con la primera temperatura con la que comienza la tabla. O sea, con 170,41 es, y después va 200, 250, 300. Entonces, ese valor que Ah, aparece en ok. paréntesis es la primera temperatura de la tabla. ¿Listo? Ah, Profe, ok, ¿le puedo hacer profe, ya otra comprendí. preguntita? Gracias. Cuando termine con Lisbeth. Ok, vale. Lisbeth, Te eh, entendí. ¿sí me entendiste? O sea, siempre que haya vapor sobrecalentado, tú no vas a hallar la calidad. Y, profe, pero digamos, a mí me dan una presión en vapor sobrecalentado y no está en las tablas de vapor sobrecalentado, ahí sí tomo la de agua normal. Es una pregunta todavía muy amplia, no, tendríamos que hacer un caso específico que tú me digas, mire, profe, en este y ahí lo miramos, porque no, o sea, es una pregunta que faltan datos para poderla responder bien. Piénsala mejor, piénsala mejor. Bueno, voy a darle Ah, ok, espacio profe. a Iván. Iván, Profe, lo que está hablando la compañera, o sea, siempre que nos dan vapor sobrecalentado o líquido comprimido no hallamos la calidad. sí señor, exacto. Ni para líquido Y, comprimido, ni para vapor sobrecalentado se halla ok, calidad. vale. Ok, profe, una preguntita. Lo que pasa es que en los ejercicios hubieron como en uno, habían dos ejercicios que toca hallar en sobrecalentado, creo, y yo la hallé, pero entonces yo le escribí que no se tomaba en cuenta. No, así tú me digas que no se toma en cuenta, no, es un error conceptual que tú halles la calidad. Ah, Igual ok, recuerda que este ejercicio no tiene nota, ¿no? Es más como un ah, ejercicio como para forzarlo. Usted sabe que usted como estudiante a veces si uno no le está pateando el trasero, usted sí, no señor. estudia, ¿no? Vale, listo. Entonces, pues hasta el momento no ha pasado nada, ¿no? Es más como que utilicemos este escenario como para salir de dudas y el ejercicio como para practicar, ¿no? Era como para forzarlos a que hicieran, a que adelantaran, ¿no? Ah, listo, profe, muchas Entonces, gracias. no hay problema, ¿no? La idea es salir de Listo. dudas en este tipo de espacios, pero pues que ustedes hayan cometido ya los errores, ¿no? Ok. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Creo que Buenos días, profe. Sí, Sergio, dale, Sergio. sí, señor. En el ejercicio 4, donde tiene el asterisquito en el 800, Sí. en el de abajo, en la partecita de abajo, que me da una presión de 450 kilopascales y una temperatura de Déjame me ubico en la... 147,90. Vale, déjame me ubico primero. Una presión de 450 kilopascales. Yo estoy ubicado en la cartilla en la hoja 30 y en el libro de Sengel aparece en la página 916.
Pero en la cartilla, en la hojita 30, estoy parado y estoy mirando la presión de 450 kilopascales, me imagino que para el agua, ¿no? Para agua. Sí. Creo que eso es para agua. Listo, ¿cuál es tu pregunta? Y me dicen que, bueno, en la tabla me dice que la temperatura de saturación es la misma temperatura que usted nos está dando ahí. Ajá. En ese caso, ¿no nos faltaría dato para poder resolver eso? Es cierto, porque cuando tú vas a la tabla, ¿no? Y buscas la temperatura, y la temperatura te da lo mismo que te están dando, o sea, en este Sí. caso 147,9, entonces en ese caso no cumple el postulado de estado, no cumple el postulado de estado, y uno puede colocar, no cumple el postulado de estado y no se puede hacer, o faltan datos para poder hacer el ejercicio. ¿Sí? Eso es lo que se responde. Faltan datos. Sí. No cumple el Sí, postulado solo de que estado. me había quedado esa duda. Porque estas dos Porque yo propiedades, veía que esa temperatura eran iguales. exacto, en ese La caso son, temperatura de saturación. lo que pasa es que en el domo, cuando tú haces el domo, y llega un momento cuando la presión entra al domo, la temperatura también Sí. entra al domo, y en ese momento son dos propiedades dependientes, o sea, ambas se vuelven constantes, mientras que el concepto de Hasta que sale. independiente, exacto, mientras que el concepto de independiente quiere decir que mientras que una es constante, la otra varía, pero aquí notamos que dentro del domo la temperatura y la presión se van constantes, o sea, dentro del domo, en la zona de mezcla, ellas son, temperatura y presión son dos propiedades dependientes y no me sirven para hallar el postulado de estado, no me sirven para el tema del postulado de estado, por tanto el ejercicio no se puede hacer, porque las dos propiedades deben ser independientes. Listo, profe. No sé si te embolaté, pero Gracias. que más o menos... No, sí entendí, perfecto. Listo. Profe, Dígame. ahí en ese mismo ejercicio, lo que pasa es que yo encontré que, o sea, una restricción Ujú. que decía que si la presión era igual a la de saturación y la temperatura también era igual a la de saturación, Sí. que era un líquido saturado. ¿Entonces eso está No, mal? está mal, Ah, pucha. está mal, está mal. Está mal Entonces, porque mira, oye, quiero de pronto aclararlo, a ver si lo podemos aclarar en la siguiente diapositiva, que no es que tenga algo especial, pero la dejé en blanco precisamente para hacer un domo. Digamos que este fuera el ejercicio, ¿no? Esto es temperatura y por acá es volumen. Entonces resulta que yo tengo en ese caso que es como una temperatura de 450, presión de 450 y temperatura de 147. Vamos a suponer que la temperatura de 147 está por acá. Esta es una temperatura de 147. 147,9 creo. Sí, 90. Y la presión, vamos a ponerle otra, de pronto otra línea, otro color. Vamos a ponerla por aquí morado. No, todo como un amarillo para que no resalte bien. Entonces, la presión es de 250. De 250 o 450, perdón. 450 kilopascales. Entonces, esos son los dos datos. Y tú vas a 450 y encuentras que es la misma presión de saturación, fue la misma que te dieron. Entonces, ¿dónde se cruza? ¿Dónde está el estado? El estado es un solo punto. Entonces, lo que quiero hacerles notar es que, digamos, este punto de acá está a 450 kilopascales porque por ahí está pasando la línea amarilla, pero por ahí también está pasando la línea roja. Pero no es el único que cumple la condición. Por ejemplo, este también cumple la condición. Por aquí está pasando la línea amarilla y también está pasando la línea roja. Todos estos puntos cumplen la condición. Pasa la línea amarilla y pasa la línea roja, ¿sí? Hasta acá. Este también podría ser ese estado porque pasa la línea amarilla de 450 y pasa la línea de temperatura de 147,90. Entonces, al final, podría ser cualquiera de ellos. No es ninguno en particular, sino podría ser cualquiera de ellos. Entonces, en ese caso, digamos que falta información para saber cuál de todos estos puntos es el que realmente es.
Me pueden dar la calidad, o me pueden dar el volumen, otra propiedad, falta otra propiedad para poder realmente hallar el estado. Entonces, creo que Jason fue el que me preguntó. Jason, estaría mal porque si tú dices que es un líquido saturado, yo lo que te quiero decir es, este también puede ser, este también puede ser, este también puede ser, todos pueden ser, todos estos desde la línea de saturación pueden ser porque cumplen las dos condiciones. Entonces, no, realmente ese ejercicio realmente no queda indeterminado, no se puede hacer. No sé si quedó claro, Jason. Sí, señor. Profe, entonces otra cosita así como Ajá, aparte ya, es ok. que la verdad yo tengo algo de problema con las gráficas. Yo nunca he sido muy bueno con gráficas. Ok, Entonces yo lo que hice fue sacar, o sea, hice mi propia tabla como de restricciones ajá, para sacar eso de forma analítica. Yo no vale. sé si de pronto yo se la puede enviar o algo para que usted la mirara a ver, Sí, porque ya compártela me ahí di en el cuenta que chat, tengo un error. compártela en el chat. Compártela, o Dale, compártela, no en el chat, no, pero sí compártela de pronto, compártela en el grupo de Facebook. Tú dices, escribes un comentario, escribes numeral tabla restricciones y entonces, así como yo publico y después escribes, adjunta la imagen y dices, profesor, mira, esto fue un resumen, algo que yo vengo estudiando, unas restricciones para no utilizar las gráficas, le agradezco que me le pegue una revisadita a ver si las restricciones están bien o están mal. ¿Listo? listo, listo, profe. ¿Te Entonces voy a parece? hacer eso a ver, porque pues, a ver si tengo algo más equivocado. De todas maneras, sería bueno que si las vas a hacer, hazla bien bonita, haz una tabla bien bonita y de pronto que sirva para todos. Si queda bien con los ajustes, pues que cualquiera la pueda utilizar, ¿vale? Listo, profe. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Profe, una pregunta, buenos días. Dale, buenos días. En la tabla 5, el inciso 3, que su merced, bueno, que se pasa la temperatura. Bueno, yo hallé todo, pero hay para allá el Pero X. espérate, Una, espérate, es que no sé cuál sea. ¿Será este? Mira, por favor, ¿será este? pues, ¿Sí? no, ¿Cuáles son los dos como datos que dan, mejor dicho? ¿Cuáles son los dos datos que dan? 830, no, arriba. Es- ¿800 grados centígrados o 800 kilopascales? no, 200 y 400. No, 400, el que sigue el asterisco de 800. El que sumergió que se pasaba la temperatura que llega hasta 397. Ok, dame un segundito. Entonces borro. Entonces, Dame un segundito y borro. Y borro porque, ¿qué? Porque ya hay muchas cositas aquí y, y no te va a entender. Y es que lo que quiero que se entienda es que mientras que tú vas hablando, Fabián, pues yo voy aquí como procesando en mi cabeza, ¿ya? O sea, como que tienes que darme un tiempito para que yo pueda como entender lo que me quieres preguntar. Dame un segundito y limpiamos toda esta vaina. Bueno, y ahora sí voy a ubicar el ejercicio. Creo que me estás hablando de el siguiente ejercicio. Me estás hablando como de este, ¿no? sí, señor. Listo. La temperatura se pasa a la de punto crítico, Sí, 400. ¿Sí? sí, entonces yo hallé todo porque eso le toca a uno con la tabla de vapor sobrecalentado. Bueno, primero una cosita, Fabián. Siempre que la temperatura que te dan, digamos que aquí lo que está pasando es esto, como para aclarar de pronto por qué el punto, este es el punto crítico que es el superior, y la temperatura en el caso de cuando es agua es 373,95, creo. Pero te están dando una temperatura mayor, te están dando una temperatura mayor de esa, que es como de 400. O sea, sobrepasa la temperatura de punto crítico, ¿sí? Y si vas a buscarlo en la tabla de saturación, pues la tabla de saturación solo va desde 0,1 hasta 373 y no vas a encontrar una temperatura de 400. Cuando la temperatura se pasa a la de punto crítico, automáticamente es un vapor sobrecalentado. Listo. Y te fuiste a la tabla de sobrecalentado. Sí, ya la busqué y hallé todos los valores, pero ahí la incógnita es para hallar el X. Pues precisamente lo que hablábamos ahorita. Eh, los vapores sobrecalentados, ni los líquidos comprimidos tienen X, si no le llamas X, se llama calidad, se No, llama la la calidad. calidad, no tienen calidad, ¿sí? No aplica, yo siempre, si me preguntan calidad, coloco no aplica,
No aplica ni para líquido comprimido ni para vapor sobrecalentado. ¿Listo, Fabián? bueno. Bueno, Bueno. ¿Alguna otra pregunta? y próximo con el- Parece que no, ¿no? No sé si Lady había como levantado la mano, tuviera alguna pregunta por ahí. O ya quedó Hernán, profe del ejercicio 5, el último punto. Pero ¿cuál es la pregunta, Hernán, en el último punto? ¿Qué pasa con el último punto? Danilo Carvajal, si vas, ahí puedes habilitar el micrófono, Danilo. Profe, me Fabián, pregunta. ya, dame un segundito. Fabián, ya puedes cancelar el micrófono, por favor. Ahora sí, Danilo, te escucho. Profe, es que no me quedó muy claro cuando usted explicó, cuando le explicó del primer ejercicio el primer ejercicio que explicó, el de 400 grados Fahrenheit y 400 PSI. Es que siempre he tenido la pregunta en cuanto a cuál UF se escoge en ese ejercicio, en ese caso. Ah, ok, déjame ver si te lo puedo explicar en el siguiente gráfico. Déjame ver si lo puedo explicar acá. Pero ahí toca, Danilo, como con gráfica en mano, ¿listo? Con Sí, tabla señor, en sí, mano. claro, profe, ya que tengo todo. Sí, el ejercicio y todo el que hice. Vale, entonces, a ver si yo puedo explicar eso, lo de 400 de la siguiente manera. Bueno, el punto es que quedan 400 y 400, ¿no? Bueno, Sí, señor. la temperatura de 400, pues esta es la de 373, que es la del punto crítico. Ahí van a perdonarme un poquito los dibujos, pero pues ustedes entenderán, ¿no? Estoy dibujando En a ese caso mano. sería 750, profe. Ah, ¿porque es en Fahrenheit? Fahrenheit, sí, señor. Ah, ok, es que yo pensé que era en centígrados. Lo que pasa es que respondí varias preguntas, ya pasé la... Ah, no, no lo tengo tan presente, pues. Entonces, ¿cuánto me dices que es la temperatura más grande? ¿700? 705.1. 705 aproximadamente, listo. Y dan una de Sí, 400. aproximadamente. Digamos que, 400 y la presión también. listo, digamos que una temperatura de 400 es por acá. Temperatura de 400. Una temperatura de 400. A 400, vamos a poner una línea de pronto azulita. ¿Cuánto es la presión? ¿Cuánto es la presión de la temperatura de 400? ¿La tienes? Sí, te la ayudo a buscar. 247.26. 247, coma, 27. Como 26 PSI. 26. Por allá Wernes entró con el micrófono activo. Le voy a invitar a que lo silencie, por la persona que acaba de entrar. Bueno, 247, ¿no? Y a nosotros nos dieron una de 400. 400 es un poquito más grande, entonces las presiones más grandes se pintan como un escalón un poquito más arriba. Esto es una presión de 400. 400, sí, señor. De 400. Entonces, aquí el tema es en dónde se cortan, dónde se encuentra 400 Sí, grados Fahrenheit con 400 PSI, creo que es, ¿no? Y se cortan sí, aquí sí, en señor. líquido, se cortan en líquido comprimido, ¿no? Exacto, el líquido comprimido, sí, señor. Listo. Sí, Entonces, señor. Entonces, esa es mi pregunta, profe. vale, entonces Que déjame, no sé yo cuál creo que UF. vale, déjame, yo te lo aclaro, yo creo que ya te entendí la pregunta. Resulta que yo lo que estoy diciendo es que como no hay tablas, es un líquido comprimido, pero no hay tablas Bien, para eso. No hay para algunos valores de líquido comprimido no hay, es lo que quiero decir. Entonces, lo que uno hace es aproximar las propiedades específicas a este valor a este punto. Por ejemplo, yo necesito las de líquido comprimido, que son estas. El valor de líquido comprimido o las propiedades de líquido comprimido. Pero como no exacto. lo tengo, aproximo a las de líquido saturado. Pero hay dos líquidos saturados. Uno es el de
el de 400 grados Fahrenheit, hay un líquido saturado y hay otro que es el líquido saturado de los 400 psi. Este también es un BF o un HF, la propiedad que necesites, pero este es de 400 psi. ¿Cuál sientes que está más cercano al de líquido comprimido? Ah, ok, profe, de la ¿Cuál? temperatura de 400. Exacto, entonces este, que es el de temperatura de 400 Fahrenheit, los valores de F de temperatura son los que se toman, las propiedades específicas son las que se toman, y se dice que las propiedades del líquido comprimido son aproximadamente iguales a las del líquido saturado. No son iguales, son aproximadamente iguales. Solo las propiedades específicas, ¿cuáles? El volumen específico, la energía específica, la entalpía específica y la entropía específica. ¿Sí? Ok. No la Siempre temperatura. el No, más cerca, siempre. sí, el más cercano. Y el más cercano siempre es el de temperatura. Sí, exacto, sí, eso estaba mirando también los otros ejercicios. Listo. Esa Creo era que la duda. Muchas gracias. quedó como más claro, ¿no? Sí. Listo. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta, porfa. Profe, tengo una pregunta. Una cosita, hagamos una cosa. Yo tengo una pregunta con respecto precisamente a esa parte del micrófono. Espérate, Marlon. ¿A qué? Es que aquí ya solo queda un minuto en esta sala, en esta clase, digamos, antes de que se corte. Entonces voy a cortar la llamada y ya les envío el otro enlace. Prepara bien la pregunta y lo que me va a decir. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno. Entonces...